bienvenida a la séptima charla del seminario Tendencias de la Investigación Contable en Colombia, encuentro académico que tiene como objetivo construir un espacio colectivo para compartir las diversas posibilidades, problemáticas, teóricas y metodológicas de investigación en aras de incentivar los procesos de construcción de saber y soluciones en el campo contable y afines. Saludamos muy especialmente a los conferencistas, a la comunidad universitaria, los académicos, investigadores y profesionales que nos acompañan el día de hoy. Les recordamos la metodología que estaremos utilizando. Hemos previsto una hora de exposición y 30 minutos para preguntas. Sus inquietudes se harán por escrito en el formato entregado por los estudiantes de apoyo. Para esta séptima jornada, la reflexión gira alrededor de una pregunta. ¿Qué aporte hacen el control interno y la tecnología contable a las organizaciones? Para responder esta interrogante se encuentran con nosotros el contador público Fernando Gómez, profesor del Departamento de Ciencias Contables y coinvestigador del proyecto de investigación Caminos Contables ICO, Universidad de Antioquia. El contador público Jaime Alberto Guevara, profesor del Departamento de Ciencias Contables y coinvestigador del proyecto de investigación Caminos Contables ICO, Universidad de Antioquia. El contador público Víctor Sierra, investigador en formación. La contadora pública Carolina Restrepo, investigadora en formación. Y Nancy Urrea, investigadora en formación. Nuevamente sean bienvenidos. Bueno, buenas tardes. Vamos a trabajar nosotros esta primera sesión que trata el tema de tecnología contable. Pues yo creo que para empezar habíamos querido entrar una diapositiva con la que esta mañana lloró Omar cuando la vio rememorando lo que hacía en la contabilidad, ¿cierto? Ustedes ni siquiera se acordarán, pero básicamente a través del tiempo hemos visto cómo la contabilidad ha evolucionado gracias a todos los avances precisamente tecnológicos que se han dado. Esto es lo que veíamos antes, cómo se trabajaba básicamente con hojas multicolumnas, especialistas todos en caligrafía, el famoso chuleo en las hojas de trabajo, etc. Pero lo que vamos a tratar de mirar es precisamente cómo la tecnología se ha ido metiendo cada vez más y ha sido más necesaria en nuestro ambiente como contadores. Entonces, en esta parte lo primero que empezamos y que siempre hemos querido ya aclarar, porque desde que empezamos con este grupo de trabajo orientado a la parte de tecnología, siempre ha habido una discusión en lo que es la tecnología como tal y lo que pudiera entenderse ya dentro del tema de tecnologías de la información. Entonces, quisimos traer esta definición porque cuando uno habla de tecnología, pues tecnología es cualquier avance tecnológico que puede ser orientado a un servicio, a un producto. Encontramos avances tecnológicos en equipos de cómputo, en equipos móviles, en todo tipo de situaciones. Encontramos avances tecnológicos cuando se desarrolla un nuevo producto, un nuevo servicio, un nuevo informe para algo, pero nosotros nos hemos querido centrar en el tema de tecnologías de la información porque allí estamos ya muy orientados específicamente a lo que tiene que ver con la captación, almacenamiento, manipulación, presentación y transmisión de datos de algo en especial. En este caso específicamente al tema de lo contable. Y es que dentro de la justificación nosotros quisimos también traer a colación todo lo que ha desarrollado la IFAC en este sentido, porque desde la IFAC se estableció el Consejo de Normas Internacionales de Formación en Contaduría, y este Consejo de Normas Internacionales de Información emite tres tipos de documentos. Lo que conocemos como IES, que son las normas internacionales de formación, las IEPS, que son declaraciones sobre prácticas internacionales de formación, y las IE, que son documentos informativos. Además de estos tres tipos de documentos, también saca unas guías de educación.
Entonces, vemos que desde la IPAC se ha venido trabajando mucho en temas de formación de contadores, pero queremos mostrar que se han emitido 8 normas internacionales. Dentro de esas podemos resaltar la que tiene todo lo que debería tener el contenido de programas profesionales para la formación de contadores, y en esta también resaltamos que se plantea dentro del tema de lo que se debería incluir como formación en los contenidos de los contadores. Vemos que hablan de contabilidad, finanzas y conocimientos relacionados, organización empresarial y negocios, pero le dan mucha relevancia al tema del conocimiento y competencias en tecnologías de información. O sea que desde la IFAC, en su norma internacional de formación número 2, plantean que ese es un tema primordial que se debe empezar a trabajar en todos los currículos de formación de contadores. Aquí plantean entonces cómo la tecnología de la información ha transformado el papel del contador profesional, o sea que ya pudiéramos decir que se ha ido cambiando mucho la forma en cómo los contadores normalmente deben trabajar cuando están ejerciendo como contadores. Anteriormente se concentraban mucho en preparar la información, en codificarla, en ingresarla a un sistema y en elaborar unos estados, pero aquí ya vemos que el contador profesional tiene que empezar a desarrollar unas habilidades muy específicas en tecnología, porque ya ha ido tomando menos relevancia toda esa parte muy manual dentro de las organizaciones. Por eso aquí resaltan que no solo debe conocer de esas habilidades, sino que también debe hacer parte de los equipos que se encargan del diseño, de la gestión y también de la adquisición de nuevas herramientas tecnológicas. Dentro de esa IES 2, entonces se plantea también cuál es el componente de tecnología de información que deben incluir esos currículos, y aquí plantean el conocimiento general en tecnologías de información, los conocimientos de control en tecnologías de información, competencias del control en tecnología de información, lo que tiene que ver con competencias del usuario en tecnologías, y todo lo que es la mezcla de esas competencias para desempeñarse en actividades ya más gerenciales de evaluación y de diseño de todos los sistemas de información. Es decir, nosotros como contadores tenemos que ser capaces de participar en nuestras empresas de todas estas actividades, de cómo seleccionar, por ejemplo, un adecuado sistema de información para nuestro negocio, no pensar simplemente en que debo emitir una información, sino cómo ese sistema va a encajar dentro de nuestra empresa, cuáles son las características del sistema, cómo va a conversar con esos otros sistemas ya coexistentes, y de cierta forma tomar decisiones allí en ese sentido. Y en otro tema, y es que no solo la IFAC se ha preocupado por esta parte, sino que desde Naciones Unidas la UNTAD elaboró algo que se llama el modelo revisado del Plan de Estudios de Contabilidad, y dentro de ese modelo plantea todo un módulo completo de tecnologías de la información. Adicionalmente, el AIPA también se acogió y desarrolló un modelo para trabajar con la guía del IFAC, la guía número 11, y desarrolló algo que se llama modelo de reforzamiento de competencias tecnológicas. Aquí vemos ya entonces cómo está vigente una IEPS, que es la IEPS 2, que habla específicamente y solo del tema de tecnología de la información para contadores profesionales. O sea que desde la IFAC ya vimos, hay unas IES, norma internacional de formación, está en esa norma número 2 de todos los contenidos se resalta el tema de tecnologías de la información, y se desarrolla una IEPS específicamente y solo dedicada al tema de tecnología de información para contadores profesionales, donde se definen toda la serie de directrices que deberían de llevarse a cabo para toda la parte de tecnologías de información en la parte de la profesión contable. Adicionalmente está entonces esta que es la IEG, que es la guía número 11, donde se plantea una guía internacional de educación y se titula Tecnología de la Información para Contadores Profesionales. O sea que ya hay un detalle todavía mayor. ¿Para qué quería yo mostrar eso? Para indicar que cuando estamos hablando de tecnologías de información, pues a las tecnologías de información se le da mucha relevancia desde el tema
de la educación, de la formación que se debe generar, porque se ha encontrado que el cambio ha sido muy significativo en temas de tecnologías de información orientadas a la parte contable y cómo nosotros debemos de ir adecuándonos a eso. Dentro del alcance, entonces, por eso en la línea que hemos venido trabajando, quisimos delimitar el alcance a lo que es el desarrollo, uso, manejo e impacto de las TIC en las ciencias contables. Y dentro de ese alcance, ¿qué identificamos? Que la tecnología o todos esos desarrollos de tecnologías de información pues tocan cualquiera de las temáticas que se han venido trabajando durante todos estos días, o todas las áreas del conocimiento dentro de las ciencias contables que tienen relevancia para nosotros. Aquí vemos cómo desde la educación ya sustentamos todo lo que se le ha dado relevancia a esa parte, cómo encontramos la tecnología inmersa en temas de costos, en temas de auditoría, finanzas, tributaria, la parte de la normatividad contable también, y la caracterización internacional de la contabilidad, cómo ha venido requiriendo cada vez más de toda esta parte de tecnologías de la información. Es decir, aquí vamos a encontrar los diferentes sistemas de registro, los ERPs que atienden este tipo de cosas, sistemas de costos específicos, etc. Por eso, si uno se pusiera a detallar las tecnologías de la información adecuadas a cada una de estas áreas del conocimiento, entonces pudiera encontrar una serie de elementos a desarrollar específicamente en cada uno de ellos. Pero hemos querido trabajarlos de manera general porque sabemos que los toca a todos, pero que sería demasiado detallado entrar a trabajar específicamente con esto. Entonces, dentro de las principales temáticas de actualidad que encontramos aquí, no nos vamos a poner a definirla, ni vamos a decir qué es esto, ni cómo funciona dentro de la contabilidad, pero sabemos que ustedes en el desarrollo, en la aplicación de muchos elementos propios de la actividad contable se la van a ir encontrando. Que es lo que tiene que ver con ERPs. Ya todas las empresas hoy en día se están tratando de meter en estos sistemas integrados de información para el procesamiento de datos, porque no están entendiendo que solamente es contabilidad como una isla que procesa toda la información que está desagregada por la empresa, sino como cada vez es más necesario tener todo integrado en un solo sistema que garantice pues esa integridad, la minimización de esfuerzos dentro de toda la compañía, que las personas se vuelvan cada vez menos dependientes inclusive del mismo contador. Estos ERPs, entonces, nosotros ya vamos a cualquier almacén de cadena, allá no hay nadie haciendo registros contables, por ejemplo, de ventas. El cajero, cuando pasa allá la mercancía por la caja en el éxito, entonces ahí está ya, digamos, haciendo esos registros de manera automática porque el sistema está parametrizado para eso. Es decir, que los contadores ya cada vez nos vamos a ver más necesitados de empezar a hacer análisis de las organizaciones que de hacer actividades demasiado manuales. Otro tema que está pegando muy duro es el tema del cloud computing, que es ya la computación en la nube, como cada vez más las empresas están utilizando esta alternativa para el procesamiento de la información. Obviamente eso tiene sus temas de seguridad, de manejo de la información, pero cada vez son más. Hablamos del software as a service también, como lo que es el software como servicio. Anteriormente las empresas lo que acostumbraban era adquirir un software, tenerlo implementado en su empresa específicamente, pero ya lo que se está usando mucho es poner a disposición de alguien un servicio de un software que esas empresas vayan, lo utilicen, pero que no necesariamente tengan que adquirirlo en determinados eventos. Hablamos también de lo que es reporte integrado, es un tema que está entrando muy duro ahí a nivel mundial, que se va a empezar a trabajar mucho porque ya se quiere que se integre en un solo reporte todo lo que tiene que ver con una compañía, toda la parte financiera, la parte de responsabilidad social, etcétera. El comercio electrónico al que estamos enfrentados hoy en día, cómo las empresas cada vez están más metidas en esto y la misma globalización lo va exigiendo. Intercambio electrónico de datos, o sea, cuando ya las empresas no solo tienen que llegar y digitar, sino que a través de una información electrónica yo te mando mis facturas y ya quedan de una vez dentro del sistema. La parte de computación móvil, veremos que en el futuro o ya en muchas empresas están algunos dispositivos móviles que le permiten a los funcionarios, por ejemplo, consultar información de su centro de costos o hacer algún tipo de registros desde los mismos dispositivos móviles. Ya temas de almacenamiento de datos a gran escala para uso masivo de ellos,
y lo que conocemos como también inteligencia de negocios, que se ha venido trabajando mucho en la actualidad. Es decir, con esta serie de temas que no íbamos a detallarlos como tal, lo que queríamos era mostrar que cuando ustedes van a una empresa hoy en día ya están hablando más de esto que de la misma contabilidad como tal, y que nosotros no nos debemos concentrar únicamente en responsabilizarnos de un registro contable, sino cómo podemos participar en todo este tipo de situaciones. A veces a las empresas les queda más complejo tomar decisiones sobre estados financieros básicos si nosotros no entregamos algo adicional, y todo este tipo de avances tecnológicos lo que están haciendo precisamente es dándole mayores oportunidades a las empresas para que puedan desarrollar una labor más fácil, más organizada, con menos contratiempos, y que puedan tomar decisiones más adecuadas en el negocio. Entonces, esto es como una parte inicial. Ya Carolina les va a mostrar todo lo que tiene que ver con algunos temas propios de la investigación. Bueno, buenas noches. Les voy a hablar como tal del trabajo de investigación que seguimos haciendo sobre tecnología contable. Nos vamos a encontrar en dos ambientes en la tecnología contable. La tecnología contable, entonces van a ver la universidad y la empresa, ¿cierto? Que es donde se encuentran las necesidades y donde se supone que debemos de adquirir también los conocimientos en tecnología. Las dividimos como la línea de investigación, y frente al alcance que el profesor les acaba de contar, en cuatro grandes categorías, que son la formación del contador, o su conocimiento en tecnologías, los rezagos de las tecnologías de la información en materia contable, la competitividad que tienen los contadores frente a las tecnologías y el manejo de la información en las organizaciones. Bueno, vamos a empezar con nuestra primera categoría, que es la poca inclusión de la tecnología contable en la formación y enseñanza del profesional, del contador público en Colombia. Aquí esta categoría me parece como una reflexión para nosotros, para estudiantes de contaduría y para quienes ya estamos ejerciendo como contador, de qué se está haciendo. Entonces podemos ver que o en lo que se buscó y en lo que se encontró es que hay carencia sobre el conocimiento de la tecnología. Pues todo el mundo sabe que sí, que las TICs están de moda, que esto y lo otro, pero no sabemos en sí para qué nos sirven y qué importancia tienen ellas en las organizaciones. Hay poco uso de TICs en las aulas de clase, o sea, todavía simplemente se dedican al proyector y son cosas que como contadores nos deberían de incentivar en el momento que nos dan las materias, ¿cierto? Hay ausencia, con decir casi nula, de la comunidad contable en congresos, en congresos de información, de tecnologías de la información. Colombia no tiene participación en ese tipo de espacios, entonces por lo tanto no tenemos de qué hablar. Entonces, sí, lo que decía el profe, XBRL, Business Intelligence, hay todo eso, pero en Colombia, ¿qué se ha hecho? Todo es de afuera, o sea, la documentación que tenemos desde acá es muy poquita, entonces también es como una invitación de que nosotros qué estamos haciendo, sabiendo que eso son herramientas que nos contribuyen, que nos ayudan a ejercer la profesión de una mejor manera. Los rezagos de la tecnología en materia contable, entonces cómo se están viendo los sistemas de información en las organizaciones, qué está pasando, si son realmente importantes o simplemente lo hacen por el mero hecho de cumplir. Es evidente que hay sistemas internos que manejan un tipo de información y sistemas externos que manejan otra. Estos sistemas dentro de las organizaciones no están funcionando, no están conversando. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué hacemos nosotros como profesionales, como contadores, como estudiantes ante esos desafíos? Porque igual nosotros, ese es nuestro día a día, entonces es muy importante eso, y no hay
no hay uniformidad en las taxonomías de todos esos sistemas. Entonces, fuera de que no hemos escrito, no tenemos nada, las taxonomías son difíciles de comprender y no se ha llegado como a estandarizar ¿cómo decirlo? Como el manejo de los sistemas. Bueno, ahora como nosotros como contadores estamos actuando ante esas nuevas tecnologías, ¿cierto? Hay una barrera impuesta y todavía estamos como muy acostumbrados al registro y a lo muy mecánico, sabiendo que se nos facilitan y tenemos un montón de herramientas para hacer que nuestro trabajo sea más amigable, ¿cierto? Los contadores no sabemos manejar este tipo de herramientas y las limitaciones pues que hay como en el espacio, que igual las organizaciones que están buscando en este momento, están buscando sistemas óptimos, poco costosos, pero que generen grandes utilidades. Entonces también son como desafíos que nos enfrentamos y que estamos como buscando, o que debemos de ponernos como en esa tarea de buscar cómo vamos a enfrentarnos con ese tipo de cosas. Y por último, es la administración de la información, ¿cierto? Es muy difícil el volumen de información que se maneja en las organizaciones. Entonces nos hemos enfrentado como a, listo, hay mucha información, pero en las empresas no se establece como políticas del manejo de esa información para que la información sea más acertada, más a la mano y más difícil de comprender. Entonces, ¿qué pasa? Que los análisis que hacemos es de un montón de información que a la final quizás no nos lleva a tomar como las decisiones adecuadas en los procesos. Con estas categorías se proponen como las metodologías a abordar según como los tipos de investigación, ¿cierto? Entonces, en el enfoque cualitativo, como todos lo saben, el investigador quiere pues como abordar más a fondo y quiere entrar como a conocer más como el tema. Se plantea esa pregunta: ¿cuáles son las características de la investigación en tecnología contable en las universidades colombianas? Bajo este enfoque tenemos 4 tipos de investigación. Está la etnográfica y planteamos esta pregunta: ¿cuál es el comportamiento? Estas son propuestas como de qué pregunta nos podemos hacer según como el tipo de investigación. Entonces, dice, ¿cuál es el comportamiento de los contadores en las organizaciones frente al manejo que le dan a los sistemas de información? Bajo el enfoque, bajo el tipo de investigación fenomenológica, dice, ¿cómo se manifiestan los vacíos en la producción y análisis de información dentro de las empresas? Bajo la teoría fundada, ¿será que la poca producción de investigación en tecnología contable se da por la restricción en cuanto a conocimiento que se debe tener en ingeniería de sistemas? ¿Quién me ayuda leyendo la última? Acción participativa, ya que no la veo. Si pudiéramos No. ¿Cómo pueden participar estudiantes y profesores en la construcción de conceptos nacionales útiles para el manejo de la información contable? Entonces ahí podemos ver como esos tipos de investigación en los cuales intentamos pues como adaptar unas preguntas según la necesidad que la persona tenga en el momento y que esté como interesado en buscar sobre tecnologías contables. Y bajo el enfoque cuantitativo estamos buscando hechos medibles. Entonces, como una pregunta general es: ¿cuál es el nivel de profundidad que tienen los contables frente al conocimiento de las taxonomías que se utilizan en los sistemas de información? Los tipos de investigación, aquí sí voy a leer algunos porque esta es un poco más larga, que es el estudio de caso. Entonces, ¿cómo puede cambiar la concepción de los sistemas de información en las empresas? ¿Cómo ha sido la participación de los contables durante los últimos 10 años en escenarios investigativos acerca de tecnología? En la exploratoria es donde se presenta la confusión entre lo que se define como información y lo que se define como contabilidad. Y un tipo de investigación aplicativa es
¿Cuál es el resultado de tener políticas uniformes de manejo de información en las empresas? Listo. El enfoque mixto pues es como la combinación de esto, de esa realidad subjetiva y esa realidad objetiva, de los anteriores que les expuse. Y para este enfoque planteamos esta pregunta: ¿qué tan competitivos son los profesionales contables al momento de manejar volúmenes de información? Entonces ahí más que todo con lo que le queremos contar a ustedes acerca como de la investigación, más que todo es una invitación a que investiguen sobre tecnología contable. Hay mucho por abordar, ahí se les plantean pues como algunos problemas. Y para concluir, acerca pues como todo lo que nos dijo la EFA, las tecnologías de la información están afectando a las organizaciones. ¿De qué manera? La tecnología de la información ha cambiado la naturaleza de la economía, evidentemente, con todo lo que ellos nos proponen y con todo lo que se está desarrollando ahora. Es de ahí en la que nosotros nos tenemos que también jalar las orejas. Y como la tecnología de la información está cambiando el ambiente competitivo de nosotros. Así que eso es práctica y eso es trabajo e investigación. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Buenas noches. Primero que todo, felicitar a Nancy Urrea y a Víctor Sierra por el excelente trabajo realizado en esta tarea que nos propusimos hace cerca de un año, de hacer unas reflexiones en cuanto a la línea de control interno. Quiero comenzar también diciendo que pues, el desarrollo de esta línea, particularmente de la Universidad de Antioquia, es una línea bastante joven, es una línea que se viene desarrollando, donde actualmente cuenta con 3 productos tangibles. El primero de ellos es el antecesor a este trabajo que se denominó Huellas y Devenir Contable, este trabajo de caminos contables como tal, y también hay otro trabajo de investigación que se está ejecutando relacionado con el control interno acerca de la eficacia del control interno en las organizaciones tanto públicas como privadas. Cuando uno empieza a mirar la distinta bibliografía de control interno, realmente hemos observado dificultades en encontrar, digamos, autores independientes. Uno lo que encuentra muy fácilmente cuando da en las bases de datos de la universidad, cuando dice la palabra control interno, salen muchísimas referencias, pero la mayoría de ellas haciendo referencias a los famosos autores corporativos, o sea, la famosa Comisión Treadway, la Comisión Cadbury, Comisiones Aldana de España o Códigos de Buen Gobierno. Realmente cuando uno va a mirar autores independientes del tema de control interno son muy pocos, e inclusive los pocos autores que logramos identificar no son como muy citados. Entre ellos, por ejemplo, destacamos a Dorta o a Lasky, que a nivel internacional tienen varios artículos de control interno, pero cuando uno busca las citaciones, pues realmente su citación es muy poca a nivel internacional. En el contexto nacional no es la excepción. Cuando uno va a mirar referentes de control interno, cuando inclusive tratamos de buscar personajes para entrevistar, fue bastante dificultoso. No existe como un referente que digamos, este es la persona que vamos a entrevistar o esta es la persona que vamos a referenciar. Vale la pena resaltar de todos modos un par de trabajos como el de la profesora Rui Consuelo de la Universidad de AFI, donde ha desarrollado metodologías de riesgos. Inclusive tiene una metodología denominada RISICAR, aplicada a empresas privadas, que digamos es un trabajo puntual a través del tema de los riesgos. Lo otro que se ha encontrado en cuanto a la línea como tal es que los pocos autores reconocidos no han escrito. Por ejemplo, está la doctora Luz Marlene Ospina. Ella se puede decir que entre comillas es la mamá del Messi. Ella fue la que hizo todo el trabajo de investigación para hacer la propuesta de lo que hoy conocen ustedes como modelo Messi. Ella, pues, cada vez que uno a un escenario, a ella la referencia es siempre. Pero cuando uno va a mirar artículos o escritos de parte de ella, pues no existen estos artículos. Entonces sí hemos encontrado como dificultades en esta línea naciente. Y de todos modos sí nos sorprende porque es que el control interno, para nuestro gusto, le da una gran importancia no solamente a la contabilidad, sino al desarrollo de las sociedades. Definitivamente el control interno es una herramienta muy valiosa
para alcanzar los objetivos empresariales. Es decir, el control interno no es una oficina, el control interno no son unos manuales de procedimientos, el control interno no es un manual de funciones. El control interno realmente es todo un sistema que integrado hace que la compañía cumpla con sus objetivos misionales. Es decir, para que se desarrolle el control interno tiene que haber una misión, una visión y unos objetivos. El control interno lo que hace es ayudarte a desarrollar esos objetivos de la empresa. Si hay empresas hoy en día cuyos objetivos o misión son puestas de papel, pues es imposible que funcione un control interno. Realmente esos objetivos o esas misiones tienen que estar interiorizadas dentro de la organización para realmente entra el control interno para que se cumplan esos objetivos. La idea es que esos objetivos también tengan una connotación social, ¿verdad? Que realmente cuando se mejore no solamente la calidad de información de las empresas, sino también pues, la parte de la calidad, de la parte operativa o el cumplimiento legal, todo tenga una trascendencia también en la misma sociedad, ¿verdad? Que es a la final pues, uno de los objetivos que nosotros como contadores públicos tenemos que estar desarrollando. O sea, el control interno no solamente tiene que ir desarrollado a lo que se denomina el ciclo de información financiera, por ejemplo. Hoy en día existen otras metodologías, no solamente basadas en lo financiero, en lo económico, lo que se conoce como pues, ese enfoque patrimonialista, que definitivamente el control interno de los resultados de la información financiera está clarísimamente denotado. Pero existe también algunas vertientes, por ejemplo, de contabilidad social, de contabilidad ambiental, de responsabilidad social empresarial. La pregunta que uno se hace es, todo eso también tiene un desarrollo, tiene unos objetivos, y dónde están las teorías de control interno anudadas a este tipo de objetivos. Muy bien, nosotros dentro del trabajo pues hicimos una revisión bibliográfica y los principales problemas los dividimos en 5 caracterizaciones. Entonces vamos a empezar por las primeras 3 de ellas. Muy buenas noches. Bueno, como dijo el profesor Guevara, para los que no estuvieron tan cercanos de pronto al grupo de investigación o a lo que fue el desarrollo de nuestro trabajo, pues quisiera explicarles un poquito, digamos, cuál fue la metodología que se manejó y cuál era el objetivo básicamente del trabajo como tal. Entonces, el trabajo de nosotros y básicamente en la línea de control interno estuvo orientado a hacer un esfuerzo heurístico en el cual nosotros recopiláramos una bibliografía significativa que nos permitiera identificar situaciones polémicas, temas polémicos y posteriormente problemas en el marco pues, del control interno. A partir de esos problemas que recolectáramos, hacíamos un análisis y una reflexión acerca de las metodologías que nosotros como investigadores también en formación veíamos que era posible abordar ese tipo de problemas. Es decir, nuestro trabajo no está orientado a dar resultados como tal, a dar resultados de conclusiones, sino que es más como a abrirle el camino a otros investigadores y especialmente pensamos que principiantes acerca de qué investigar, cómo investigar y de pronto dar una luz en cuál es el procedimiento que deberían realizar. Bueno, entonces nosotros como tal, como dijo el profesor Guevara, definimos 5 categorías problemáticas que voy a tratar a la par de que les explico algo acerca de la categoría y de los problemas que contienen. Las metodologías a través de las cuales nosotros de pronto hicimos alguna reflexión o un acercamiento de cómo se podrían abordar. Entonces, primero tenemos evolución y adaptación del control interno en el contexto organizacional y legal. Para nosotros se volvió pan de cada día desde hace pues mucho tiempo que en casi toda la bibliografía que leemos reciente dice, ¿no?, que los cambios, que la constante es el cambio actualmente, que básicamente
la economía está evolucionando tan rápido que los sistemas de información, que la técnica contable se está quedando obsoleta, que los desarrollos en términos de principios contables a veces no van a la par del desarrollo empresarial y de la realidad económica. Entonces lo mismo pasa con el control interno. Muchos de los autores se preguntan qué tanto han evolucionado las teorías contables, las teorías en torno al control interno, los principios que se manejan, qué tipo, y yendo más a la práctica, qué tipo de controles se implementan para qué tipo de riesgos identificados. Entonces tenemos aquí problemas como qué efectos tiene la limitación de las normativas nacionales en la regulación del control interno a reportes de información financiera. Esto básicamente estaba más orientado cuando en la parte de lo público del control interno le hacían críticas a lo que es el sistema MESI y toda la regulación de control interno para las entidades del sector público en Colombia, en el cual pues el MESI básicamente las críticas que se hacían es que estaban más orientados a dar una información de carácter financiero o económico de la entidad que me reflejaba lo que había hecho a través de cierto periodo de evaluación, pero se quedaba en eso solamente y no iba a evaluar cuál había sido la gestión de la administración y de pronto cómo es que estaba la administración de ese momento y de ese periodo de evaluación encaminando la entidad y los recursos públicos como tal. Tenemos otros problemas como cuál es la capacidad de respuesta y ajuste del control interno frente a los cambios en las dinámicas organizacionales. De cara, digamos, a lo que era más el control desde lo privado, que había como más una influencia como del autocontrol de las organizaciones. Se veía, por ejemplo, cómo está orientado el control en el sentido de que las organizaciones ya no son tanto digamos, organizadas verticalmente, sino horizontalmente, que ya las personas no es como antes que se dedicaban a hacer más manos que, digamos, pensar o desarrollar estrategias, y entonces que actualmente el conocimiento básicamente se está potencializando mucho, que una persona en una organización que hace algo se vuelve casi que exclusiva porque esa persona solo desarrolla ese tema, porque hay muchas otras desarrollando diferentes temas. Entonces ya no es la misma concepción del control del otro que te revisa porque el otro conoce más lo que tú estás haciendo, sino que ya es más partiendo desde el autocontrol, porque es la persona desde su proceso individual que tiene que responder ante la organización. Entonces es más cómo ha ido evolucionando también el control interno frente a la estructura organizacional y a la forma de administración. En cuanto a las metodologías, si bien nosotros no somos los expertos en temas pues, de investigación como tal, ni de los enfoques que tiene que tomar el investigador para poder desarrollar un problema, básicamente sí hacemos mucha alusión en nuestro trabajo, y pues los invito a que lo lean cuando se publique, que el investigador, cuando se enfrenta a un problema que él quiere abordar, tiene que ser demasiado creativo y pensar hasta dónde quiere llegar con esa investigación, qué resultados, mejor dicho, no qué resultados quiere obtener, porque eso sonaría como a manipularla, sino qué profundidad desea, pues como con qué profundidad desea abordar esa investigación como tal. Frente a la evolución, en términos cuantitativos, pues cuando hablábamos de investigación descriptiva, explicativa, correlacional, nosotros nos dijimos, listo, cuando estamos hablando de evolución, aquí no podríamos decir que no se podría abordar desde un enfoque cuantitativo, porque el investigador puede desarrollar variables que le permitan hacer correlaciones, que le permitan hallar cómo están mezclados o cómo responde determinada realidad frente a un cambio. Entonces pensaríamos que con cualquiera
desde las del enfoque cuantitativo se podría abordar. Me disculpan pues que tengo la lengua trabada. Y el análisis de caso. ¿Por qué el análisis de caso? Como conocemos, o para los que no están tan cercanos todavía, o los que ya lo olvidamos, el análisis de caso, pues básicamente lo que pretende es estudiar una realidad puntual y sacar conclusiones solamente de esa realidad, pero no permite, digamos, hacer planteamientos generales, porque yo me enfoqué solo en una unidad, por así decirlo. Frente a las organizaciones, nosotros lo que podríamos decir es que el investigador podría ir a hacer un trabajo de campo en una empresa, en una organización del sector público o privado y sacar sus propias conclusiones que le permitan luego, digamos, seguir estudiando esa realidad. El otro es la incidencia del actuar de la administración en los procesos de control interno. Están orientados a encontrar relaciones de causas y efectos en la organización y especialmente en el control interno de factores como la filosofía de la administración, el conocimiento, la gestión de riesgos, el nivel de experiencia, la preparación de los administradores, así como entender el fenómeno de la corrupción, el fraude y la forma de blindar la organización. Como ahorita lo dijo el profesor, el control interno es un instrumento que utiliza la gerencia y que crea la gerencia, pues que crea la administración de la organización. Por lo tanto, el control interno es susceptible de funcionar o no, siempre y cuando la administración de la organización sea realmente comprometida y entienda que el control interno pues va a ser su fortaleza o va a ser también digamos, esa herramienta que le permita caer. Así como puede ser muy exitosa, puede ser la herramienta que simplemente no le sirva para mucho. En este tenemos entonces problemas como incidencia que tiene el compromiso y la filosofía de la administración con los resultados del control interno organizacionales, los factores que pueden blindar el control interno de la corrupción administrativa y cuál es el papel del control interno frente al compromiso de las organizaciones con la responsabilidad social. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Está bien? Bueno. En cuanto al enfoque de investigación que se puede utilizar en esta categoría problemática, pues seguimos diciendo que el enfoque cuantitativo se podría utilizar a través de la definición de variables pues bien estructuradas. La investigación de teoría fundada, pues acerca digamos, de este tipo de investigación, podríamos decir que es de enfoque cualitativo y básicamente lo que hace es recolectar determinada cantidad de datos para posteriormente analizarlos y dar un planteamiento teórico acerca de esa realidad que se está estudiando. La investigación de tipo etnográfico. Bueno, en la investigación de tipo etnográfica lo que se pretende es estudiar el comportamiento de un grupo de individuos o de un conjunto social en determinado tiempo y puede ser en determinado espacio. Y si bien pues no está orientado a realizar planteamientos teóricos, sí permite pues sacar conclusiones acerca del comportamiento y del por qué se está presentando un fenómeno. Básicamente es eso. Y eso entonces nos ayudaría a determinar en muchos casos cuál es la filosofía de la administración y cómo la administración como tal se puede armar para que el control interno les sirva y para que ellos estén pues encaminados en el proceso. El otro es la incidencia de actores directos e indirectos del ambiente organizacional en el control interno. Los problemas se encuentran asociados a aspectos sociales dentro y fuera de las organizaciones que impactan el control interno. Específicamente se presenta el comportamiento de las personas, la dinámica de la cultura y el entorno de la empresa y mecanismos de control y sus efectos en el desempeño de los colaboradores, entre otras variables que se relacionan directa e indirectamente. Como ya sabemos, el control interno básicamente al servirle a la administración para el logro de los objetivos,
está encaminado a abarcar tanto una labor operativa, tanto un mecanismo, un aparato que se implemente, un control que permita proteger los activos y asimismo cómo tratar o cómo crear la cultura organizacional, cómo entender la dinámica y la cultura de los empleados, cómo determinar o cómo tratar el ambiente organizacional cuando yo estoy, por ejemplo, como empresa en un país latinoamericano, en un país como Colombia, en una ciudad como esta, si estoy en un sector donde hay alta peligrosidad, pues altos índices de violencia, si estoy en determinado entorno, eso va a afectar de alguna u otra manera la organización. Entonces el control interno me va a permitir a mí identificar todo ese tipo de riesgos que hay dentro y fuera de la organización, tanto por el personal, por situaciones sociológicas que se presenten, y bueno, básicamente a eso se refiere esta categoría. Y con respecto a las metodologías que se pueden utilizar para desarrollar ese tipo de investigación, pues dado que aquí estamos hablando más de aspectos que son sociales, de aspectos que son psicológicos, que no son tan físicos, sino que son más bien abstractos y que realmente es difícil definir variables o cuantificar. Si bien no estamos diciendo que no se pueda, pues lo más lógico en este caso sería que se utilicen enfoques cualitativos como la etnográfica para estudiar el comportamiento y el porqué de cierto fenómeno o realidad circundante, de historia de vida que nos permite conocer desde una perspectiva individual cuál es la posición acerca de eso que se vive y cómo se podría impactar. El análisis de caso que nos permitiría conocer en este caso desde una organización en particular todos los aspectos que podamos estudiar en torno a esta categoría, la teoría fundada y finalmente de investigación cuantitativa, como dije, pues ya entraría pues como a la visión y a la capacidad del investigador de definir variables que permitan de una manera objetiva llegar a una conclusión. Bueno, muy bien. Una categoría adicional es todo lo relacionado con la concepción teórica y la aplicación del control interno. Acá también quiero hacer un poco de énfasis en algo que olvidé mencionar al principio, es que desafortunadamente en esta aplicación y en ese desarrollo de la teoría se necesitan, pues digamos, una muy buena conformación de grupos interdisciplinarios que hagan este tipo de investigaciones. Desafortunadamente, para hacer una muy buena investigación hay que incluir también pues, lo que se conoce en la teoría como esos modelos triple S, donde se incluye a la academia, se incluya a la empresa, que es donde realmente uno puede ir a observar todos estos fenómenos relacionados con el control, y también en los modelos triple S pues, se incluye pues, el gobierno. Desafortunadamente, todos estos procesos de investigación son costosos y necesitan pues, un buen funcionamiento. La idea es que el gobierno pues, dé el funcionamiento, la academia ponga a su disposición las metodologías y sus conocimientos, y obviamente también la empresa ponga a su disposición pues, todo su realidad de cómo están funcionando los diferentes hechos económicos en la misma. Realmente tener acceso a las empresas hoy en día es bastante difícil, y es por eso que también exhorto acá a los futuros contadores públicos, pues hoy ustedes son estudiantes, algunos están recién egresados, pero que en un futuro no olviden a su alma mater, no olviden a la academia. Cuando lleguen a tocar puertas en sus empresas, cuando estén haciendo funciones de contadores, pues invitarlos a que abran sus empresas para que realmente estos modelos de investigación puedan ser desarrollados.
Desafortunadamente veo como pocos estudiantes, sobre todo de pocos semestres. También mencioné pues, que la línea está en desarrollo. La línea carece, por ejemplo, de un semillero de investigación. Ese semillero es válido para ir formando pues, a los estudiantes en temas que nos gustan, temas que nos apasionan y temas que consideramos claves pues, para el desarrollo de la sociedad. Retornando a la línea de conceptos teóricos, desafortunadamente muchos de los escritos que vimos fue aplicaciones de los modelos corporativos, es decir, títulos de trabajos de investigación, COSO y el sistema de salud, el COSO en el sistema de transporte, el sistema bancario y el COSO y los riesgos basados en COSO, y no salían de ahí. Entonces como que 20 artículos, y uno iba a mirar, eran aplicaciones o desarrollos de un modelo que ya existía. Aunque el COSO se está desarrollando, ya hay 3 versiones. La última versión pues, es básicamente basada en riesgos y con gran énfasis en fraude. También, como se mencionó por parte de Víctor, la empresa está cambiando vertiginosamente y el sistema de control interno sentimos que no está cambiando a la misma velocidad. El conceptico del crecimiento de las empresas, que ya no son horizontales sino verticales, eso es clave para el desarrollo de cualquier empresa. Ya las empresas se desarrollan por actividades, ya no en orden jerárquico. ¿Cómo está funcionando el control interno? El control interno sí se ha adaptado a esas nuevas necesidades. Entonces, ese desarrollo teórico, digamos que está un poco acotado y definitivamente queremos salirnos un poco de esos modelos corporativos. Acá se pueden mirar factores que incentivan tener un control interno. No todas las empresas están dispuestas también a tener metodologías de control interno. Un buen sistema de control interno es costoso. Que no nos pase lo de muchas empresas, que el riesgo que cubre el control vale menos que el mismo control. Eso podría ser desastroso para cualquier tipo de organizaciones. Pueden haber las dos variantes: empresas eficientes sin tener control interno, o empresas sobrecontroladas que el mismo control interno vuelve ineficiente a la empresa, o sea, no permite que se cumplan sus objetivos. Las dos situaciones son graves. Ese ejemplo lo ve uno día a día cuando, por ejemplo, va a hacer una compra y uno quiere hacer una devolución parcial, y la señorita dice no puedo, y que por qué, no, el sistema no me lo permite, y queda uno, y a mí que me interesa que tu sistema no te lo permita, no, es que eso es por control. Entonces, ¿hasta dónde el control le pone límites a realmente un funcionamiento operativo de esas compañías? Tampoco quisimos dejar un tema muy relacionado con la charla anterior, que son todos estos aportes, efectos tecnológicos de la información y comunicación sobre el control interno. Acá quiero resaltar un artículo de Matechik, un artículo bastante visionario, donde él habla que los sistemas de información hoy en día están evolucionando pues muy rápido. Él inclusive pone un ejemplo de un concepto que él denomina los computadores cuánticos. Los computadores cuánticos, por poner el ejemplo, es que un solo computador cuántico tiene poder de procesamiento de casi todos los computadores normales que existen hoy en día. Entonces, los volúmenes de información que se van a procesar en el futuro, y no en 20 años, estoy hablando de 5 años, de 5, 6, 7 años, bueno, no sé, pero va a ser muy pronto, van a ser totalmente distintos. Evidentemente, los riesgos asociados a todos estos volúmenes de información pues van a ser, pues se van a ampliar, y hay que desarrollar sus propios sistemas de control interno. Hace poco salió un artículo de investigación relacionado con fraude, que definitivamente el fraude va a ser desarrollado ya por hackers. Entonces, todo el tema de sistemas de información también hay que desarrollar sus respectivos controles. En cuanto a esto, también quiero anotar algo muy importante, y es una pregunta que en el equipo la discutimos bastante, y es que ¿cuáles controles son más eficientes, si los manuales o los automáticos? Entendiéndose por automáticos aquellos que desarrolla un sistema operativo. Hoy en día, con el desarrollo de los computadores cuánticos que mencioné, se desarrolla un concepto de la inteligencia artificial. Entonces el concepto es fregado, porque te dice, ve, ya el control lo puede hacer perfectamente una máquina y puede tomar decisiones acerca de un hecho económico. Esa pregunta es interesante,
porque la respuesta es, bueno, ¿y el factor humano entonces en dónde queda? ¿Todo será a través de un desarrollo de la tecnología? ¿Será que ese factor humano en un momento desarrollado, al menos para ejecutar controles, estará sobrando? Ahí hay pues, preguntas interesantes que deben de ser desarrolladas en la medida del caso. En cuanto a las metodologías, voy a decir simplemente lo que no se debe hacer. Hace poco fui a un congreso y usualmente uno en cuanto a control interno, como lo mencionó Víctor, se desarrolla mucho la metodología cualitativa. Y digamos que esa metodología cualitativa ha sido un poco menospreciada, como que por debajeada, digamos entre comillas, por la metodología cuantitativa. Entonces me encontré con un trabajo que pues, a grandes bombas decía, este trabajo lo desarrollamos bajo metodología cuantitativa. Entonces uno pues, ¿qué es lo que tiene? Y efectivamente ese trabajo trató de medir la eficiencia y control interno de las organizaciones. ¿Cuál fue el problema? En las variables escogidas. La variable era si el dictamen del revisor fiscal es limpio, el control interno es eficiente. Entonces ahí queda uno, si esas son las variables detectadas, pues el resultado del trabajo pues evidentemente no va a ser muy eficiente. Entonces definitivamente pues la teoría cuantitativa es donde se publican por ejemplo los artículos en revistas top, pero también hay que tener también pues inteligencia por parte del investigador para escoger muy bien esas variables. Acá también hablamos del modelo correlacional, por ejemplo, pero el modelo correlacional no es simplemente correr el modelo estadístico. Lo interesante es escoger adecuadamente esas variables de investigación que realmente hagan sentido a lo que se está investigando. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Que lo que realmente se está investigando aporte al conocimiento, aporte a un área determinada. O sea, llenar artículos también que no aporten, pues no. Acá lo que queremos incentivar también es a los futuros investigadores a que estas investigaciones realmente aporten valor agregado al conocimiento en beneficios desde la universidad y de la misma sociedad y por supuesto ustedes mismos. Muchísimas gracias. Iniciamos con una pregunta que va dirigida a la línea de tecnología contable. ¿Cuáles son los principales riesgos que asumen las organizaciones con los sistemas de información integrados? Pues esa pregunta es muy específica porque cada empresa tendrá sus diferentes riesgos dependiendo de las características de lo que hace. Pero más que riesgos en un sistema integrado, yo siempre he encontrado que hay es más beneficios, porque los sistemas integrados lo que le permiten a la empresa precisamente es minimizar algunas debilidades que existen en lo que se denominan dentro de las empresas islas de información. Islas de información en el sentido de que muchas empresas optan por tener diferentes sistemas en los que procesan datos y que en algunos casos requieren reprocesos, que en algunos casos manejan diferentes plataformas y que ahí es donde se encuentra, o por lo menos siempre que he estado en una organización encuentro yo los riesgos. Riesgos, por ejemplo, como que la Universidad inclusive de Antioquia actualmente viene implementando el SAP y tiene unos módulos que están integrados al SAP y unos módulos que no están integrados al SAP. Entonces, la transición de esos módulos al SAP hay que hacer un desarrollo de unas interfaces que pueden generar ciertos riesgos para la integridad de la información y que también limitan a veces el que la información sea realizada en línea, que tenga que hacerse en batch porque se desarrolla periódicamente mediante la alimentación de datos masivos, por ejemplo desde el sistema Mares, que aún va a continuar, y eso puede tener de pronto más riesgos que un mismo sistema integrado en su totalidad. Ya habría que mirar pues específicamente a la luz del sistema integrado y cuáles son las características y acorde con cada empresa cuáles serían esos riesgos, porque por ejemplo una empresa que tenga una alta seguridad en el manejo de la información, tipo una entidad bancaria, entonces el hecho de que tenga un sistema integrado y que no tenga la misma
la misma plataforma de seguridad que puede tener un sistema diseñado a la medida específicamente, por ejemplo, para manejar todo lo que tiene que ver con la parte transaccional, eso puede tener unos riesgos ahí específicos. Bueno, continuando con las preguntas, tenemos una pregunta para la línea de control interno. Uno de los elementos del control interno para que sea efectivo sería un sujeto disciplinario. Bueno, hay muchas teorías, por ejemplo, de teorías de autocontrol. Por ejemplo, ¿qué tienen distintos los países con mayor transparencia a nivel mundial? Que son básicamente los países escandinavos, o sea, ahí en la lista está Noruega, está Finlandia, está Canadá, o sea, los países como nórdicos también, que hacen que su nivel de transparencia sea exigente. ¿Será que tienen modelos de control interno súper avanzados o súper desarrollados? ¿Qué los hace mejores con respecto a lo que se maneja en Colombia? Definitivamente uno cuando analiza esos modelos, pues los modelos son muy parecidos a los que manejamos nosotros. Simplemente ellos tienen una serie de códigos de buen gobierno que inclusive son de carácter voluntario, que no lo hacen. Por ejemplo, la gran diferencia entre la metodología COSO y la metodología COCO es que la metodología COCO se basa precisamente en el carácter ético de las personas, o sea, COCO se basa en que las personas hacen las cosas bien. COSO no, COSO es todo lo contrario, COSO se basa en su lineamiento, es en el riesgo. Bueno, todo tiene un riesgo, busquemos los riesgos acá todos. No, COCO es, las personas hacen las cosas bien, confiamos en el componente ético, y eso evidentemente influye muchísimo en la cultura. Definitivamente el tema de autocontrol es un tema muy bonito que hay que desarrollar. Esas discusiones las tuvimos en el interior del grupo. Desde mi punto de vista, el autocontrol como metodología aplicables acá en Colombia aún nos falta mucho, porque también es un tema cultural, hay temas multidisciplinarios, sociológicos, hasta psicológicos, qué sé yo, que hay que implementar. ¿Cómo tiene previsto la facultad o cómo debería implementar los desarrollos en tecnología contable en el pensum, buscando profesionales más calificados tecnológicamente? Bueno, a ver, hay dos formas que normalmente se plantean para la implementación de toda esta parte de tecnología de la información asociada a currículos de contaduría. Una es materias específicas de tecnologías de la información, otra es tratar de implementar las tecnologías de información en cada uno de los diferentes proyectos de aula. Cuando se habla de tecnologías de información, pues lo más básico que inclusive dentro de esos mismos documentos de IFAC se menciona es hasta el manejo de un correo electrónico, procesadores de texto, hojas de cálculo y cosas así que ya son muy sencillas y casi que la mayoría de los que hay acá ya son, digamos, usuarios nativos de eso. Que para nadie es difícil ya decir es que este sistema no tiene que preguntar cómo funciona, sino que simplemente lo usan. Entonces, la estrategia que se ha pensado y que alguna vez hablamos con el jefe del departamento es que eso se trabajara como seminarios aparte de los proyectos de aula, trayendo algunos de los ERPs que hay en el medio para que por lo menos los estudiantes fueran cogiendo ese tipo de conocimientos, porque se los van a encontrar cuando vayan a las empresas. Continuando también con la línea de control interno, nos preguntan ¿qué hacen en organizaciones como EPM, donde se presenta multiplicidad de evaluadores del sistema de control interno, para delimitar claramente los alcances de cada acto, oficina de control interno, Contraloría Municipal y Revisoría Fiscal, y lograr una efectividad en los controles de la organización? Sí, eso es un problema inherente acá en Colombia debido a la normatividad. Acá sobre todo en las empresas privadas y también, perdón, las empresas públicas y también pasan las privadas, es que hay múltiples evaluadores. O sea, el contador termina trabajando haciendo entrevistas para las entidades de control. Digamos que ese problema acá en Colombia no se ha solucionado. A nivel internacional, ese problema, digamos que sí tiene parámetros. Existe una NIA, la NIA 640, donde clarísimamente te da los lineamientos de utilizar el trabajo de otros. ¿Qué quiere decir? Que si un auditor ya evaluó, llámese control interno o también a través de pruebas sustantivas, yo como nuevo auditor que voy a dar razonabilidad sobre esos procesos, me puedo basar en ese trabajo para no repetirlo, así de sencillo.
digamos que ahí, desde ese punto de vista, se caería muy bien la normativa internacional. Perdón, y vamos a la pregunta la hice como para hacer un paralelo. Encontramos una empresa como EPM, Sí, que por sus características todo el mundo la revisa, eso debe ser horrible. control interno, revisoría fiscal, Contraloría Municipal, y La departamental también de cambio. proyectos con la Contraloría a nivel nacional, pues Contraloría General de la Así es. Pero cuando comparamos con algo tan importante en Colombia como el sector salud, encontramos una entidad como Salud Que nadie la revisa. en la que nadie la revisa, que se supone que tiene una superintendencia, que lógicamente es un control posterior a partir de información que presenta la misma entidad, cuyo revisor fiscal lo eligen los mismos socios que se robaron la plata. Así es. Entonces, es como que esos problemas a la contaduría pública nos deben llamar la atención. Sí. Ahí es cuando la investigación aplicada tiene sentido. Cuando nuestros procesos de investigación académica deben verse reflejados en este tipo de propuestas de control en organizaciones, sobre todo en sectores como la salud, que maneja cerca de 30 billones de pesos anuales en Colombia, y que el hecho de no tener establecidos unos controles internos adecuados o unas evaluaciones del sistema de control interno desde una revisoría fiscal realmente independiente o desde una superintendencia realmente efectiva, hacen que los recursos más sagrados se vayan para lo que ya sabemos, compra de resorts y similares. Bueno, una pregunta Pero, más. sí, no, pero ese tema, perdón, yo hago es bastante delicado. Acá el tema es que definitivamente algunas normatividades montan controles. El MESI es supremamente detallado, la nueva versión de MESI hizo lo mismo pero lo cambió, entonces vendieron con bombos y platillos el nuevo sistema, el nuevo MESI, el que acabó de salir, pues. Pero también quiero hacer énfasis una actividad que es clave, que es el tema de ética, que nos acarrea como profesionales de contaduría pública realmente, ¿verdad? Entonces definitivamente la pregunta en los casos de grandes megafraudes y dónde estaba el control o dónde estaba el revisor fiscal, son preguntas que se pueden responder, era que sí estaban, pero es que si el gran director se sobresalta los controles, que es muy fácil hacerlo, o hace colusión. Yo a alguien en mi clase menciono que cuando hay colusión, eso es muy, pero muy difícil de detectar por parte del revisor fiscal, porque le entregan todas las pruebas, pero se las entregan falsas. Entonces, ¿cómo detecta? ¿Qué procedimiento de auditoría hace? Tocaría hacer procedimientos de auditoría de fraude que son terriblemente costosos. Entonces, es un problema también desde nuestra cultura, desde nuestra ética también que tenemos que seguir desarrollando, y obviamente comparado con los controles y también como una especie de castigo. Ahorita, por ejemplo, grandes defraudadores, el caso de la DIAN, ya están a punto de salir, ya van a quedar limpios los que firmaron las certificaciones de la DIAN. Entonces, si el defraudador se da cuenta que no pasa nada, que la Junta Central no está haciendo su tarea eficientemente, entonces como que es pues hagámoslo, porque no nos pasa nada. Pero sí, el tema es delicado, me faltaba. Bueno, una pregunta más para la línea de tecnología contable. ¿Las tecnologías de la información reemplazarán al contador público? A ver, lo que hemos planteado es que todas las tecnologías de la información han cambiado lo que muchos contadores públicos de antaño hacían. O sea, que era simplemente tenedores de libros y elaboradores de balances y no más. Lo que las tecnologías de la información le están es de cierta forma exigiendo al contador que desarrolle algo muy importante que nunca va a tener un software, y es criterios. Porque los criterios son los que va a tener que de alguna forma tomar el contador ante determinadas situaciones para hacer implementaciones en los mismos software, y para, sobre todo con la información que un software de estos arroje, empezar a emitir ahí sí informes que sean realmente valiosos para las compañías, para que puedan mover en la toma de decisiones. Es que yo a veces, por ejemplo, todavía viendo uno, pues quizás por reglamentación, eso de que por estas
por estas épocas estamos ya cansados a veces de ver los balances ahí publicados en algunos medios de prensa, pero que esos balances en realidad ¿qué le dicen a las empresas? Casi que ni reaccionan a veces los inversionistas cuando ven, por ejemplo, que un Ecopetrol va bajo las utilidades en un 42%, se movió la bolsa únicamente ayer y hoy ya estaba totalmente neutralizado ese tema en relación con la utilidad. O sea que esa información así publicada de manera general, sin ningún tipo de análisis y sin otro tipo de elementos adicionales para que sean tenidos en cuenta dentro de la administración, finalmente no llevan a ninguna parte. El contador tiene la responsabilidad por eso decimos, de empezar a participar en la toma de decisiones dentro de la empresa, de recomendarle cosas a la administración, de advertirle a tiempo qué pasa, no simplemente decirle, es que este año perdimos el 20 y entonces a veces yo creo que el gerente dice, ¿y qué hago? Entonces ahí es donde yo digo, nunca será reemplazado, pero muchas de las actividades que los hacían, sí. Yo quisiera decir algo, ¿quién más que el contador conoce la contabilidad de la empresa? Entonces es bueno que se involucre en los sistemas. O tengo la experiencia donde trabajo de que muchas personas que trabajan en informática son contadores y no tienen ningún estudio en informática. Entonces, ¿quién más que el contador que conoce la contabilidad de su empresa y puede hacer uso de las herramientas, de las tecnologías para el buen funcionamiento de la contabilidad de la empresa? Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia y participación. Los esperamos el día de mañana, 6 de marzo, en el auditorio 10-106 de la Universidad de Antioquia para resolver las preguntas. ¿Es posible distinguir entre la revisoría fiscal y la auditoría externa? ¿Cuál es el valor agregado de cada una de ellas? Recuerden que es la octava y última sesión del seminario. Y para quienes no pudieron asistir a las sesiones presenciales, les recordamos que este seminario se puede realizar de manera presencial y virtual. Muchas gracias de nuevo y feliz noche.